nosotros. Ajá. Me está avisando que estamos grabando. Okay. Bienestar emocional al alcance de todos. Vi que hay entre nosotros algunos caballeros, algunas damas, y por eso quise extender el tema de tal manera que nos beneficie a todos, no importa la edad ni el género, y que podamos ser altamente bendecidos con este tema. Vamos a dar un tipcito histórico. En la siguiente diapositiva, ¿verdad, Yasmina? Podemos ver algunas fotografías o algunas imágenes de personas que han estudiado y que nos han hablado acerca de lo que es la inteligencia emocional. Gardner, por ejemplo, que es altamente conocido no solamente en la psicología, sino también en el área de la educación, habló de las inteligencias múltiples. No sé si a alguien esto le hace algún sentido. Y entre las inteligencias múltiples decía básicamente que todos somos inteligentes, solo que algunos tenemos una inteligencia innata que Dios nos ha dado a través de los genes o a través de algo especial, algún propósito especial que Dios haya tenido con cualquiera de nosotros. Y que esas inteligencias pueden ser que si la inteligencia matemática, la musical, la espacial, la lingüística. Y habló también de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Estas dos inteligencias, la intrapersonal, que es esa capacidad que algunas personas tienen de manera innata de reflexión, de saber qué es lo que sienten, de analizarse, autoanalizarse. Y la otra es la interpersonal, que es una habilidad, una inteligencia que mucha gente tiene para relacionarse, una gran habilidad para relacionarse y comprender las emociones de los demás. Son personas muy empáticas. Bueno, estos dos tipos de inteligencia de las que había hablado Gardner, Peter Salovey y John Mayer las tomaron y desarrollaron con ellas otra teoría que denominaron inteligencia emocional y desarrollaron algunas competencias o habilidades para mejorar la inteligencia emocional. Luego vino Daniel Goleman y tomó el término inteligencia emocional, escribió un libro en la década de los 60 y plum, hizo que explotara, que se internacionalizara el término inteligencia emocional, dando también algunas habilidades muy importantes para desarrollarla y para tener bienestar emocional. Daniel Goleman presentó un estudio, él es neurocientífico, y presentó un estudio que quiero en dos diapositivas, en la siguiente, Yasmina, vamos a introducirla porque me parece importante para comprender el tema de hoy. La ciencia ha dividido nuestro cerebro en 4 lóbulos. Cada uno de ellos tiene sus oficios, sus funciones. La hermana White lo dice en varios de sus libros, Mente, Carácter y Personalidad, por ejemplo, que el cerebro es la capital del cuerpo, porque de allí, del lóbulo occipital, del lóbulo parietal, del temporal y del frontal, se envía toda la información para que el resto del cuerpo pueda funcionar. Muy bien, el que nos va a ocupar hoy es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal lleva a cabo las funciones ejecutivas, la planificación, la concentración, la toma de decisiones. La toma de decisiones es muy importante para lo que vamos a explicar en la siguiente imagen, donde vemos, Yasmi, este caracolito, yo lo llamo el caracolito, pero este es el cerebro emocional, lo que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico que ustedes ven allí tiene muchas funciones. Allí es donde se crean emociones, donde se guardan emociones, donde se gestionan las emociones. Y es muy importante para lo que Daniel Goleman denomina secuestro emocional.
que comprendamos lo siguiente. Está el lóbulo frontal, ya lo vimos en la antigua, aquí también está señalado en la corteza cerebral, allí tenemos lóbulo frontal. En el sistema límbico, que es el cerebro emocional que ustedes ven allí, están esos dos huevitos que son tálamos. La función del tálamo es recibir información de los 5 sentidos. Es decir, viste una culebra, una serpiente. Ok, la información entra al cerebro, llega al tálamo, porque el tálamo va a distribuir información. Manda al lóbulo frontal para decidir qué hacer con eso de que vi una culebra, por ejemplo, una serpiente, y manda información a la amígdala cerebral. Las amígdalas cerebrales están hacia los lados, son dos bulticos que se señala allí, uno de ellos tiene el tamaño de una almendra, y allí en esa almendrita se guardan los recuerdos emocionales. Si cuando tú eras una niña o un niño viste una culebrita de colores, una coral, y tú tenías menos de 1 año y estabas allí sentado en el patio de tu casa, ¿qué crees tú que como niña ibas a hacer? Lo más probable es que quisieras agarrar esa culebrita, ese animalito de colores, y tomarlo con tus manos. Pero si en ese momento aparece tu mamá y tu mamá grita y se escandaliza y te golpea para que lances eso de tus manos, empiezas a tenerle miedo porque aprendes que ese animalito es para tenerle miedo. Y ese recuerdo emocional se guarda en la amígdala cerebral. Luego, años después o un tiempo después, cuando tú veas una culebrita, es muy probable que la amígdala, el tálamo recibe la información. Vi la culebra, vi la serpiente. ¿Qué debo hacer? En el lóbulo frontal. ¿Y cuál es la emoción en la amígdala? Amígdala envía la información al resto del cuerpo. La emoción es miedo. Y entonces todo el cuerpo a través del sistema nervioso destapa los síntomas del miedo y se siente miedo. Pero puede ser que entró información por un perfume. Un perfume que trae un recuerdo emocional para ti. Información en la amígdala. Este es un recuerdo de mi primer novio. ¿Y qué siento? Siento rabia cuando lo recuerdo. Y ese perfume me hace sentir esa molestia. Entonces, información recibida llega al tálamo y el tálamo envía a la amígdala dice es rabia y la amígdala manda la información por el sistema nervioso a todo el cuerpo para sentir la rabia y manda la información al lóbulo frontal para decidir qué hacer con ese olor que acabo de recibir. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama el secuestro emocional. El secuestro emocional es muy impactante en las personas que no tienen herramientas o habilidades de control emocional para el bienestar emocional. Entonces vemos en casa, por ejemplo, una mamá continuamente molesta, secuestrada emocionalmente, o una persona muy triste al punto de la depresión, secuestrada emocionalmente. ¿Y qué es lo que la secuestra? La amígdala cerebral. Entran en juego muchos otros factores, pero este es muy importante conocerlo porque el cerebro, que es lo maravilloso de la creación de Dios, el cerebro es un órgano que se adapta fácilmente, o sea, con el hábito, con la costumbre, con la repetición, él se adapta y se modifica inclusive fisiológicamente, físicamente, con la repetición. Entonces, si la persona se entrena para habilidades emocionales, para adquirir habilidades emocionales, va a funcionar el cerebro de una mejor manera y por supuesto la información o el trabajo que el cerebro hace para enviar información al resto del cuerpo será mucho más adecuada. Muy bien, hay otro, en la siguiente, Yasmina, hay otro elemento fisiológico que ocupa un papel muy importante. Seguramente ustedes han oído hablar del cortisol. Y el cortisol es lo que se llama la hormona del estrés. La hormona del estrés se produce sobre los riñones en lo que se llaman las glándulas adrenales. El cortisol lo necesitamos todos los días porque el cortisol nos ayuda a mantenernos activos, prestos para
es como un sistema de atención, de alarma que necesitamos. Pero cuando el cortisol se eleva demasiado, debilita el sistema inmunológico, hace difícil, por ejemplo, adelgazar. A las personas dicen, estoy haciendo dieta y hago mucho ejercicio, pero no adelgazo, siempre la pancita, que no. Es lo más probable es que tenga exceso de estrés, por lo tanto, exceso de cortisol. Y el cortisol afecta varias áreas de la salud física. Este cortisol se eleva cuando las emociones están descontroladas, cuando no hay control de la ira, del miedo, de la tristeza, de las emociones que vamos a decir están en un modo negativo, porque las emociones en sí mismas no son negativas. Las emociones son creadas por Dios. Vamos a la siguiente, Yasmi, y vamos a mencionar que las emociones básicas son el miedo, la alegría, la ira y la tristeza. Estas 4 emociones, algunos especialistas, psicólogos dicen que el asco y la sorpresa forman parte de las emociones básicas. Bueno, en fin. Pero por lo menos estas 4 estamos seguros todos de acuerdo en que son básicas. Ellas no son malas ni buenas, son emociones que Dios nos ha puesto. Venimos de fábrica con la capacidad de experimentar estas emociones, pero que si no las manejamos, si no las gestionamos, entonces sí van a pasar a ser negativas. Porque si tienes una tristeza, un día está bien que te sientas triste por algo, otro día también, pero si persiste la tristeza día tras día, muchos días, vas a terminar en una depresión. La ira igual, de paso, el Señor dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo sabemos cuál es esa línea divisoria entre molestarse con el permiso de Dios y caer en el pecado? Cuando la ira pasa a ser una emoción negativa, es decir, cuando te haces daño tú misma con la rabia que tienes y cuando le haces daño a tu entorno, a tus hijos, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, con la ira que tienes. Allí es cuando ya caemos en el pecado. Igualmente el miedo. Tener miedo puede hasta salvarte la vida, porque con miedo tú corres delante de un perro, saltas un muro y después dices, uy, pero ¿cómo salté este muro? Pues el miedo que tenías, el pánico que te entró, que te puso en estado de defensa, de huir, de defenderte. Pero el miedo, cuando no se controla y vives muchos miedos, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que un familiar muera, tengo miedo de esto, tengo miedo, empiezas a tener crisis de pánico y entonces ya eso entró en el área no solamente negativa, sino además se convierte en un trastorno psicológico que va a afectar tu vida en general. De manera que las emociones es muy importante saberlas canalizar. Y especialmente porque una emoción es simplemente un síntoma físico. Tú sabes que tienes miedo, ¿por qué lo sabes? Piensen en un momento, cada una de ustedes, cada uno. Piensa Isabel, piensa Karen, piensa Lisette. ¿Cómo es que sabes que tienes miedo? ¿Cómo sabes que estás triste o que tienes ira, que tienes rabia? Lo saben porque lo están sintiendo en el cuerpo. Miren lo que dice la siguiente diapositiva. Dice síntomas del miedo, porque es que los miedos y todas las emociones no son otra cosa que síntomas físicos. Miren la importancia de conocer lo que conforman las emociones, porque son síntomas físicos. Cuando tú sientes miedo, podría ser que sudaras, sintieras acelerado tu corazón, la respiración se hace más acelerada. A algunas personas se les cierra el estómago cuando tienen miedo y no pueden comer hasta que ese miedo no les pasa. La adrenalina y el cortisol, hormona del estrés, sube. Y si estos síntomas no desaparecen, bueno, porque les voy a decir que el cortisol tiene un detallito, y es que cuando tú
Por ejemplo, si ustedes estuvieran todas reunidas, si todos estuviéramos reunidos en un salón y alguien viene y nos dice, alarma, fuego, fuego, salimos todas disparadas, todos disparados de ese salón. Cuando llegamos afuera nos dicen falsa alarma. Volvemos al salón otra vez, nos tranquilizamos. En esos instantes el cortisol se elevó, es decir, las glándulas adrenales produjeron cantidades de cortisol. El cortisol es una hormona que se riega por la sangre y entramos todas en estado de alerta y de huida. Ok, porque eso es el estrés. El estado de alerta, de querer huir, de defenderse. Muy bien, pero resulta que ya pasó la noticia, era falso. El cuerpo pasa entre 6 y 8 horas para volver a la normalidad, en lo que al cortisol se refiere. O sea que el cortisol demora muchas horas en volver. Cualquier cosita que podría volverte a hacer sentir asustada, como que estás en estado de alerta, es porque todavía hay cortisol elevado. Si el cortisol no baja en el caso de los miedos, entonces vas a empezar a sufrir de insomnio, ¿sí? Por los miedos. Entonces tú dices, es que tengo tanto miedo de quedarme. En estos días una paciente me decía, tengo miedo de quedarme dormida y no despertar. Entonces no podía dormir en la noche ni de día por miedo a morir. El cortisol súper elevado y el miedo generó insomnio, ansiedad, que es un trastorno psicológico, trastornos alimenticios, porque la persona puede dejar de comer o la ansiedad llevarla a comer de más, puede quedarse paralizada y tener hasta bloqueo. Hay personas que cuando están frente a un público, por ejemplo, la mente se les pone en blanco y se quedan paralizadas por el miedo. Este es lo que hace el exceso de cortisol en el cuerpo a causa del miedo, los síntomas del miedo. Se dan cuenta, si los síntomas de las emociones son síntomas físicos, es tan normal que alguien venga, un especialista, un científico, y nos diga que las emociones pueden ser la causa principal, si no de todas, obviamente, pero una de las causas principales de las enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque las emociones son síntomas físicos y si esos síntomas físicos no tienen control, nos enfermamos. Empiezan las personas, ay, yo vivo de migraña, yo vivo con mucha migraña, me duele el cuello, me duele la espalda, tengo gastritis, úlceras, colon irritado, cualquier cantidad de enfermedades como consecuencias del descontrol emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas no solo necesitan atención física, sino también atención psicológica para empezar a adquirir herramientas para el autocontrol emocional, porque de lo contrario su bienestar no va a llegar. Veamos en la siguiente los síntomas de la ira. Cuando tú tienes ira, en la siguiente vemos que hay aumento, la temperatura aumenta, sientes como un calor, el corazón también se acelera, la tensión arterial aumenta, la respiración agitada, la voz se puede elevar y las personas molestas tienden a gritar y hablar con una voz muy elevada por eso, porque están muy molestos. Los movimientos son más fuertes, más rápidos, hay mucha tensión muscular, tener los puños apretados es señal de estoy molesta. Hay mucha tensión mandibular, ¿sí? Y a veces tú no sabes por qué te duele la mandíbula y puede ser que haya mucha tensión acumulada allí a causa de alguna molestia que tú tienes. Bien, pueden venir luego de tantas rabias, de no controlar esta emoción, como se trata de síntomas físicos, pueden venir problemas con la tensión, problemas con el colesterol malo, problemas gastrointestinales, también insomnios, dolores de cabeza, cantidades de enfermedades. Tenemos los síntomas de la tristeza en la siguiente. En los circuitos cerebrales del dolor físico y emocional se alteran, el sistema inmunológico se debilita y eso tiene que ver mucho con el cortisol, baja la temperatura,
¿sí? Afecta el apetito, cardiopatías, enfermedades pulmonares, hepáticas, cuando no, y depresión, inclusive obsesiones compulsivas, como consecuencia de no llegar a controlar la tristeza. No es bueno, hermanas y hermanos, que si tenemos una tristeza, está bien tenerla, pero debe tener un límite. Como decía una amiga mía que una vez me sorprendió, que se enteró de que su hija adolescente estaba embarazada y ella estaba muy angustiada. Yo fui a abrazarla, a consolarla y lloraba profundamente y me dijo, era un día domingo, ¿no? Me dijo, pero yo esto lo voy a superar y voy a llorar hasta el miércoles y no voy a llorar más por esto. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Y me sorprendió mucho porque realmente lloró hasta el miércoles, estuvo como en un periodo de duelo hasta el miércoles y luego se sacudió y siguió adelante. Si esta mamá no se supera, no enfrenta la realidad, entonces se queda llorando con la tristeza día hasta que caiga en una depresión. Y luego la depresión tiene que ser tratada por especialistas para poderla superar porque la depresión es muy delicada. Y vemos los síntomas de la alegría. La alegría, en la siguiente, nos habla de que puede mejorar la respiración, nos puede ayudar a liberar el estrés, la alegría, el reírse a carcajadas, puede bajar el cortisol. De hecho, lo hace porque dispara las hormonas de la felicidad en el cerebro y las hormonas de la felicidad inhiben al cortisol. El problemita es que el cortisol también inhibe a las hormonas de la felicidad en el cerebro. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Bueno, lo cierto es que estar alegre, una actitud alegre, buscar reírse, buscarlo, porque a veces no llega solo, mejora el sueño. Hay un relato en el libro, del doctor Mario Pereira, que es adventista de la Universidad de Argentina, del Plata. Es un libro de terapia, no recuerdo exactamente el nombre, pero él cita allí a alguien que estaba paralizado en un hospital y él escuchó decir que las emociones negativas eran dañinas para su estado en el que él estaba, para la enfermedad. Él dijo, bueno, pues si las emociones negativas son dañinas, pues las emociones positivas deben hacerme bien para mi salud. Él no podía moverse, pidió que le colocaran un televisor arriba para él poder mirar, porque él no podía sentarse ni mover para otro lado su cabeza. Pues allí pidió que le colocaran películas de risa, cómicas, y empezaba a reírse, y descubrió que reírse por un periodo de tiempo, que ahorita no tengo exacto cuál era el periodo de tiempo, 10 minutos de carcajadas le daban 2 horas de sueño profundo. Pero reírse a carcajadas durante 10 minutos. Y también he leído que un periodo de carcajadas entre 5 y 10 minutos equivale a 1 hora de ejercicio cardiovascular. O sea que la risa es una bendición. Buscar reírse, reunir a la familia un rato para reírse, solamente para reírse, hacer ejercicios. Hay un ejercicio de risoterapia, a ver si acerco mi lápiz aquí, que es así, buscar esta posición en la boca. Al parecer el cerebro no identifica que no te estás riendo, que es un movimiento simple allí, pero él recibe la información, se está riendo. Y empieza a disparar gotitas de hormonas de la felicidad, ¿sí? Que se producen en nuestro cerebro en cantidades mínimas, pero eso empieza a producir una sensación de bienestar. ¿Por qué no reunir a la familia? Mira, nos vamos a reunir solo para reírnos. Quien se ría primero, los demás lo siguen. La mejor carcajada tenemos que imitarla. No sé, algo que sirva para reírse y que ayude a relajar los músculos, a relajar el cuerpo, a mejorar el sueño, irse todos a dormir bien rico. Bien. Vamos a ver algunas habilidades entonces para obtener el bienestar emocional. Y estas habilidades nos van a permitir no solamente
mejorar personalmente, sino que son habilidades que pueden ayudarle a tener mejor calidad de vida, mejor vida familiar a toda la familia, mejor calidad de trabajo. Bueno, puede mejorar en muchas áreas de su vida. Empecemos con la primera, conciencia emocional. La siguiente diapositiva, Yasmin. Bien, la conciencia emocional es esa capacidad que vamos a desarrollar, que es muy importante que hagamos, de reconocer las emociones y los sentimientos propios. Me siento molesta. No es molesta. Estoy frustrada. La frustración puede traerme rabia, molestia, pero también puede traerme tristeza. O sea, esa capacidad de reconocer nuestras emociones, y no solamente las nuestras, sino también la de nuestros hijos, la de nuestros esposos, esposas, esa capacidad de comprender los sentimientos y las emociones ajenas, incluyendo la habilidad de captar la atmósfera emocional que hay en su ambiente. Por ejemplo, hay hogares que tienen una atmósfera emocional muy negativa, pero nadie se da cuenta, no tienen habilidad de conciencia emocional, se sienten todos mal, se entra a esa casa y hay un ambiente muy negativo, pero se han acostumbrado tanto a vivir de esa manera que no hacen nada al respecto. Entonces, una persona que desarrolla conciencia emocional puede darse cuenta de esto y romper con ese lastre que le está haciendo daño a la familia. Bien, veamos algunas ideas para mejorar la conciencia emocional. En esta diapositiva ustedes ven, en la siguiente, Yasmin, ustedes ven lo que llamamos en psicología y en educación también economía de fichas. Ustedes pueden hacerse su tablero, su cuadro con los días de la semana y las emociones. Colocar allí todas las emociones que ustedes quieran, con nombres o con caritas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a evaluar sus fortalezas y sus debilidades emocionales y tienen que hacerlo de manera realista, porque si ustedes no lo hacen de manera realista se engañan. Si alguien viene y te dice, ay mamá, es que tú eres te molestas por nada, eso es mentira. ¿Sí? Pero no escuchas y no dices, no será verdad que yo me molesto mucho durante el día. Ay, a mí no me gusta que tú vengas a la casa porque siempre vienes molesto, llegas rabioso con los problemas del trabajo. Eso es mentira, yo vengo a la casa a descansar, que no sé qué, que... Ajá, pero evalúa si es que de verdad estás teniendo muchas molestias y eso es lo que transmites. Entonces, en esta planillita, así como están allí, como más o menos como se las coloque, usted, por ejemplo, tiene que tenerlas cerca durante los días que se vaya a evaluar para darse cuenta, para estar consciente de sus emociones y cuáles son según la que usted marque. Si usted marca muchas veces la molestia o la tristeza, entonces usted se puede dar cuenta, oye, mira, durante 5 días o 3 días, los días que usted quiera o una semana completa, me puse más molesto que otra cosa. La emoción más fuerte aquí fue la molestia o la tristeza. ¿Sí? O la alegría. Entonces, si es la alegría, usted tiene una gran fortaleza emocional, pero si es la ira, entonces usted tiene una debilidad emocional y es necesario que haga algo al respecto entonces. Pero lo primero que usted tiene que hacer es ser consciente emocional y para eso tiene que evaluar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades emocionales. Bien. En la siguiente podemos ver otra cosa que ustedes pueden hacer para mejorar esta habilidad y es hablar de forma abierta y precisa de lo que usted siente. Miren, yo soy de la partidaria de que la familia toda debería convertirse en un contenedor emocional para todos los miembros de la familia. ¿Por qué la gente viene a terapia? Porque necesitan con quién hablar. Porque algunas pacientes me dicen, es que ya yo no aguanto más, necesito ayuda, es que ya no, ese no aguanto más es literal, porque es que acuérdense que las emociones son síntomas físicos. El cuerpo se ha convertido como en un gran contenedor, como un vaso. ¿Sí? Un vaso que tiene adentro todas las emociones, muchas emociones, y el cuerpo está tan estresado con todo ese descontrol emocional que no aguanta más.
La mente, el cerebro allí también está sufriendo por lo mismo. Entonces es verdad que la gente no aguanta más porque no ha hecho nada, no ha canalizado su bienestar emocional. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer, y a veces tienen que pagar para eso, es hablar, conseguir con quién hablar. Pero para eso tiene que hablar de forma abierta, que no se le quede nada por dentro. Y que además lo hagan de manera precisa, con todo lo que realmente sienten. De manera que pase de un contenedor a otro. Todo lo que lleva por dentro cambia de contenedor. Eso es lo que la gente... Entonces, qué bonito sería que el esposo fuera el contenedor emocional de su esposa. Que no huyera cuando la esposa empieza a hablar de cosas emocionales, de cómo se siente. Hay hombres que empiezan a hacer partida porque no saben cómo escuchar al tema de emocionales. Pero qué bueno que aprendieran y que la esposa también se convirtiera en el contenedor emocional de las emociones del esposo y que el esposo pueda hablar libremente de lo que siente. Qué bueno que los padres fueran los contenedores emocionales de sus hijos y entonces promover que digan las emociones con sus nombres. Hijo, eso me quiere decir que debes estar muy asustado con eso que te pasó, debes tener un miedo. No, mamá, miedo no es. Venga, le va dando forma. Eso es conciencia emocional, le va dando nombre a las emociones y aprenden a identificarlas. Miedo no es. Lo que me siento es frustrado porque yo no pensé que mi amigo me iba a hacer eso. Ay, frustrado que estás. Bueno, entonces canalizan, ayudas a tus hijos a administrar sus emociones, a identificarlas y saber qué hacer con ellas. Pero la primera cosa maravillosa que alguien puede hacer con sus emociones es tener con quién hablarlas, con quién desahogarse, hacer esa catarsis. Hay gente que no vuelve a terapia después de la primera porque ya obtuvo lo que quería. Ay, que siento un alivio, me saqué esto de adentro. Y ya eso era todo lo que necesitaba. En familia también se puede, por eso cuando digo que aprender habilidades emocionales puede ser algo fácil, pero tenemos que estar dispuestos. Bien, otra cosa importante, la siguiente, es que podamos identificar los efectos físicos de las emociones. Los efectos que mencioné antes, ¿no? Me estuve acordando de tal cosa o me está pasando cualquier cosa que me hace sentir, no sé, pero siento como un malestar en el estómago. Tuve una paciente hace poco que venía porque cada vez que tenía problemas le daba diarrea. O sea, todas las emociones se le venían al estómago, ¿sí? Y le daba gastritis y tenía gastritis, pero era porque, a ver, evaluar cuáles son las emociones que estás sintiendo para que sepamos qué vamos a hacer con ellas. Primero es la conciencia emocional. Entonces hay que estar muy consciente de los síntomas, del problema del cortisol que se puede subir, debilita el sistema inmunológico y cualquier enfermedad consigue el caldo hecho para formarse. ¿Sí? Entonces, con el cortisol debemos tener mucho cuidado. Y les decía que les iba a hablar un poquito más del tema con las hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad se producen en el cerebro, también corren por la sangre. Que si la dopamina, que es la hormona del placer, ¿sí? Que es la que las personas que se hacen chutos de heroína, por ejemplo, lo que hacen es que la dopamina y los éxtasis de placer son maravillosos, dicen ellos. Bueno, pero es que Dios hizo el cerebro para producir dopamina, pero no en las cantidades que las drogas producen o que las pantallas producen, sino en 2 goticas, lo que el cuerpo necesita para tener la sensación de bienestar emocional. La oxitocina, que es la del amor, que llaman la hormona del amor, cuando tú abrazas, cuando te abrazan, cuando te dicen te amo, ¡pum!, la oxitocina empieza a ponerse alegre. Las endorfinas, que son las que alivian el dolor, y endorfinas,
Bueno, esas son 4, oxitocinas, endorfinas, oxitocina y dopamina. Serotonina es la otra que me falta, la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando hay baja serotonina, llega la depresión. Para evitar la depresión hay que subir la serotonina. Esa es la clave. Si no, el psiquiatra, cuando vas al psiquiatra por depresión, te da un medicamento para impulsar la producción de la serotonina. Y a veces hasta el día siguiente ya empiezan a sentirse con mejor estado de ánimo. Bueno, ser consciente de esto, de que su cuerpo necesita estar bien para que haya bienestar emocional, es muy importante. Manejar la interacción del pensamiento que hay entre el pensamiento, la emoción y la conducta, ¿sí? Miren el ciclo emocional cómo se da. Lo ven allí. Se presenta una situación. El niño entra con la pelota a la sala, por ejemplo, y rompe el jarrón favorito, el florero favorito de la mamá. Esa es la situación. Pensamientos. Este muchacho que yo le he dicho 1000 veces que no entre con el balón a la casa, que en la casa no se juega fútbol, que tiene toda esa cantidad de pensamientos, es que es que era el jarrón favorito de la abuela, de la tatarabuela y que no, es una herencia, es no sé qué. Está teniendo todos esos pensamientos. Rápidamente, si está pensando así, ¿qué siente? Siente rabia, impotencia, dolor, tristeza, todas esas emociones. ¿Y cómo se comporta? Va y busca al muchachito y le da unos correazos para que aprenda. Bueno, este descontrol emocional se puede prevenir. ¿Dónde? Miren ese ciclo, mírenlo. Mírenlo allí. ¿Dónde se puede cortar con un ciclo de emociones descontroladas? Les voy a decir. En los pensamientos. Las situaciones se le pueden presentar a todos de la misma manera. Puede haber una mujer divorciada en este apartamento y ella está diciendo, esto es lo peor que me ha pasado, más nunca nadie me va a querer, no le voy a volver a creer a nadie, qué decepción. Está tirada en la cama, llorando, no atiende a los hijos, nadie cocina, está deprimida. En la otra casa hay otra mujer divorciada que dice, sí, estoy triste y lloro todas las noches, pero yo soy una mujer muy valiosa, yo voy a salir adelante, me voy a poner a estudiar, se metió en el gimnasio, se puso más buenota y bueno, su vida cambió. Está triste y llora todas las noches, pero no cae en depresión ni en descontrol emocional ni abandona su vida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Por qué unas tienen emociones de una forma y conductas de otra forma? Y las otras tan diferentes. Por la forma como están pensando. La calidad de los pensamientos es lo que determina nuestros estados emocionales. Si pensamos bien, sentimos bien y actuamos bien. Pero si pensamos mal, si nuestros pensamientos son irracionales, porque muchas veces son hasta irracionales, pues por supuesto nuestras emociones también se descontrolarán y nuestras conductas dejarán mucho que desear. Muy bien, entremos a la segunda habilidad para el bienestar emocional. La primera fue la conciencia emocional. Ahora una muy importante, ok, ya estoy consciente de mis emociones, ya aprendí cómo se está consciente de las emociones. ¿Qué hago con eso ahora? Bueno, aprender a regularse. ¿Sí? A regular esa ira, a regular esa tristeza. ¿Cómo lo puedo hacer? La regulación emocional es la capacidad para regular de forma consciente. Porque no, la autorregulación emocional no llega sola. Llega sola cuando ya la has practicado mucho y tu cerebro se habitúa a esperar que la información llegue al lóbulo frontal para tomar una decisión y no ser secuestrado por la amígdala. Entonces, de allí la importancia de hacer este ejercicio de regulación emocional. Y que debe ser de forma consciente, de forma voluntaria, regular qué cosa, la frecuencia de una emoción. Oye, me estoy molestando muchas veces al día, pero yo puedo controlar eso. Entonces yo controlo la frecuencia, la intensidad, porque cuando pierdo el control, la intensidad de mi tristeza o la intensidad de mi rabia o la intensidad de mis miedos hace daño. Me hace daño a mí y le hace daño a mi familia o a mis compañeros de trabajo, ¿sí?
Entonces, la intensidad de las emociones, los estados emocionales de ánimo, sentimientos y retrasar voluntariamente las gratificaciones. Es decir, tener la capacidad de esperar por una recompensa o por algo que le pueda gustar mucho. Bien, vamos a ver algunas formas de regulación emocional. Una de ellas, yo diría que la primera, no sé, otros especialistas a lo mejor no lo opinan, pero si es que el cuerpo, cuando hay descontrol emocional, una de las primeras cosas que se nota es la respiración cortica. La rabia o por miedo. Entonces, una de las formas de calmar, por ejemplo, una persona está teniendo un ataque de ansiedad, una de las cosas primeras que tiene que hacer es controlar su respiración. La respiración profunda de tipo diafragmática, es decir, que se infle su estómago, que vaya y venga a su estómago, profunda, significa que usted está metiendo mucho oxígeno a los pulmones, hasta el fondo de los pulmones, porque el diafragma se está saliendo. El diafragma está después de los pulmones y hace que todos los órganos abdominales se abulten y se salgan. Bien, entonces esa entrada de oxígeno hace que se oxigene su cerebro. Las burbujitas de oxígeno llegan a través de la sangre, los pulmones la llevan afuera, llega la sangre y esas burbujitas llegan a todo el cuerpo, al cerebro, a los músculos, todo se oxigena y entra y llega la relajación. Yo creo que eso es lo primero para la regulación, a través de la respiración. Su hijo está discutiendo con su hijo adolescente porque pare usted misma, sepa que usted está en un trabajo de autorregulación. Váyase un momento a un cuarto, un baño, a un sitio donde pueda estar sola y respire. Respire hasta que ya deje de respirar corto y pueda respirar profundo. Ya, por lo menos los síntomas físicos ya están controlados, porque los síntomas físicos, recuerden que rabia son síntomas físicos. Pasaron los síntomas físicos. Ahora puedo pensar con la cabeza más fría y evito decir palabras de las que después me voy a arrepentir, porque la rabia nos hace decir palabras que después no queremos haber dicho. Otra cosa importante en la siguiente que podemos hacer para la regulación emocional son los ejercicios de relajación. Hay muchos ejercicios de relajación. A mí me gusta el método de Jacobson, método de relajación progresiva muscular de Jacobson, para las que están anotando, Jacobson. Este es un método que te permite tensar, por ejemplo, brazo, tensa, con respiración diafragmática, unos segundos y luego afloja y suelta. Eso lo hace con cada grupo muscular hasta que todo el cuerpo se relaja. De hecho, ayuda a muchas personas a mejorar su sueño cuando tiene dificultades para dormir. Entonces, hacen su media hora, 40 minutos de ejercicio de relajación. Hay unos también que sirven para los niños cuando están muy inquietos. Vamos a hacer aquí un ejercicio de relajación y es imaginando historiecitas. Vamos a imaginar que tenemos un chicle muy grande en la boca y vamos a masticarlo. Ese movimiento de abrir va a relajar los músculos de la cara. Vamos a hacer una bomba gigante. Y vuelven otra vez a masticar. O vamos a exprimir un limón. Entonces esa tensión y luego a lanzarlo lejos y relajan sus brazos. Y así con cada parte. Van inventando historiecitas con cada parte del cuerpo hasta que todo se relaja. Y además se puede dar la risa. El hecho de que reírse porque como se ven masticando el chicle gigante, por ejemplo, la goma de mascar, no sé cómo le digan allá. Bueno, lo importante es que para la regulación emocional debe haber ejercicios de relajación. ¿Por qué? Por lo que ya les he dicho, que los síntomas son
las emociones son síntomas físicos y los síntomas físicos producen tal tensión muscular y en el cuerpo que necesita el cuerpo relajación. Así que ese es uno. Otro elemento importante, la iglesia habla mucho de los remedios naturales, los 8 remedios naturales. Mira, si tú no duermes bien, al otro día estás más irritada o estás más irritable, ¿sí? Cualquier cosa te puede molestar, te puede afectar. La alimentación, existe la alimentación antidepresiva, la alimentación ansiolítica, que es un 80% del plato crudo de vegetales, de frutas, que tienen nutrientes, aminoácidos, que incrementan, por ejemplo, las hormonas de la felicidad. ¿Sí? El cuerpo, el cerebro hidratado funciona mejor y todo el cuerpo, o sea, todos los remedios naturales inciden sobre la salud del cuerpo, por lo tanto la salud emocional. Un cuerpo bien, funcionando bien, pues hace que emocionalmente la autorregulación sea más fácil. La siguiente. La transformación del diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Eso que usted se dice a usted misma. Hay un pensamiento de Epicteto, un filósofo de la antigüedad clásica, que decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos de lo que nos sucede. Medio trabalenguoso, ¿no? A ver, otra vez, no me afecta lo que me pasa, lo que me sucede, lo que me acontece, sino lo que me digo a mí misma, mi diálogo interno, lo que yo me digo de lo que está pasando. Eso es lo que produce en mí estados emocionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con mi diálogo interno. Si yo me digo que las cosas no podrían estar peor, que esto es lo peor que podría pasarle al mundo, que todo está muy mal, que no puede estar peor, o sea, si mi diálogo interno es muy negativo o negativo, irracional, por supuesto que me tengo que sentir mal. Allí, si bajas un poquito más la imagen, Yasmina, se puede ver el significado de las 3 letras. Ok, la A de acontecimiento, ¿sí? Lo que pasó, lo que aconteció. La B de belief en inglés, de pensamiento o de creencia, lo que yo creo de lo que aconteció. Y la C de consecuencias. Las consecuencias son emocionales y conductuales. Como yo me siento y como yo me comporto, no por lo que aconteció, sino por lo que estoy pensando de lo que aconteció. Vuelvo y repito, mis estados emocionales dependen principalmente de mi manera de pensar. Te sientes amargada, te sientes triste, te sientes frustrado, revisa tus pensamientos. ¿Están en equilibrio tus emociones o se están descontrolando? Pues quiere decir que tu manera de pensar hay que revisarla y que hay que transformar tu diálogo interno para que obtengas un bienestar emocional. Muy bien, la siguiente les dice a ustedes qué tipo de pensamientos tienen que trabajar. Los pensamientos sobre ustedes mismos, que tienen mucho que ver con su autoestima. Si ustedes piensan mal de usted, que usted es un fracasado, que usted está toda fea, que usted no es capaz, que no, yo no puedo, no, pero es que yo siempre hago todo mal, pues si usted piensa mal de usted misma o de usted mismo, ¿cómo se va a sentir? Mal. ¿Sí? Entonces hay que trabajar la autoestima para poder transformar ese estado emocional. Los pensamientos en relación con el entorno, cómo se comportan los demás, lo que me pasó hace 10 años, que me abusaron, sí, todo lo que ha pasado, de qué manera saludable yo puedo pensar en relación con mi entorno. Y los pensamientos sobre el futuro, que son los que generan ansiedad, ¿sí? Los miedos y la ansiedad. Entonces, equilibrar los pensamientos, que la incertidumbre, creo que nosotros como cristianos tenemos un paso adelante con respecto a las personas que no creen en Dios, porque nosotros conocemos el futuro, nosotros tenemos una esperanza y entonces eso permite que mis pensamientos estén en cuanto al futuro más equilibrados. Muy bien.
Y la otra que ya les mencioné anteriormente es la regulación emocional, que es la risa, para producir endorfinas que alivian el dolor y mejoran el estado de ánimo. Así que a reír. Bueno, allí tienen algunas herramientas para la regulación emocional. Miren ese versículo tan precioso, es mi versículo favorito en Romanos 12:2. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en persona nueva al cambiarte la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros siempre es buena, agradable y perfecta, pero nosotros mismos no la podemos ver muchas veces. Oye, Señor, mi esposo está enfermo. ¿Cuál es tu voluntad allí, buena, agradable y perfecta? No la puedes ver porque los pensamientos negativos, tu mente ofuscada, muchas veces no te deja. Entonces, ¿qué pasa? Que te empiezas a comportar como imitando las costumbres de este mundo, con desesperación, la depresión te agarra, la ansiedad, el sufrimiento. No, ya va. El Señor dice que no dejes que eso suceda, sino que permitas que Dios te transforme en una persona nueva, pero desde aquí, desde tu entendimiento. Muy bien, entremos a la... Yasmina, me avisas cuando me queden 10 minutos. A la tercera habilidad, que es la autonomía emocional. La autonomía emocional es esa capacidad para valorarse, valorarse, que tiene que ver con la autoestima, recuerden, capacidad de valorarse, de gestionarse emocionalmente y tomar decisiones. Es todo lo contrario a lo que está pasando con mucha gente, dependencia emocional. Ahorita muchas mujeres están buscando ayuda porque se sienten dependientes de una persona. Apego, pero apego no sano. Inseguridad y necesidad de otro para sentirse bien, para ser feliz. Y eso no debe ser. Tú solamente para ser feliz debes necesitar de Dios y de ti misma o de ti mismo, con todas tus capacidades. Primero, necesito casarme para ser feliz. No, primero sé feliz y después te unes con otra persona para compartir tu felicidad con esa persona. Para hacer feliz al otro y no para ser feliz tú, porque ya tú eres feliz. Para ayudar al otro con tu felicidad a ser feliz, para darle bienestar del tuyo que ya tú tienes. Pero para eso hay que ser autónomo emocional primero. ¿Cómo podemos ayudar? A ver, desarrollar autoestima. En la siguiente, Yasmi, encontramos que autoestima es necesaria para la autonomía emocional. Para eso, mis queridos presentes, primero evalúen el autoconcepto, lo que ustedes piensan de ustedes mismos. Y tienen que empezar a buscar ese autoconcepto desde allá, desde la infancia. ¿Qué le decían? ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta ahora de adultos que muchos de los conceptos que ustedes traen de la niñez son falsos. Por ejemplo, si tu mamá te decía, ay niña, tú sí eres lenta. ¿Por qué eres tan lenta? Lenta para las tareas, lenta para trabajar, para lavar los platos. Llegas a grande creyendo que eres lenta y te comportas como una persona lenta. Pero ese es un concepto falso, porque resulta que lo que no eras era que no ibas al ritmo de tu mamá. Y tu mamá era una adulta. Es imposible para un niño ir al ritmo de un adulto. Pero el adulto espera que el niño vaya a su ritmo y haga las cosas en el tiempo que lo haría él como adulto. Entonces, llegas a grande con un concepto falso de ti misma y ese concepto te transforma. Impide que tú hagas muchas cosas que podrías hacer porque tú no piensas bien de ti, piensas que no eres capaz, porque fue algo que fue un concepto que trajiste de tu infancia. Entonces necesitas contrastar la realidad, los conceptos de tu infancia con los conceptos reales para descubrir realmente quién eres y todo lo que tú puedes hacer. Entonces, cuando tú te gusta o transformas tu autoconcepto, te puedes autoaceptar, porque la autoaceptación viene cuando te gusta lo que tú ves de ti, cuando te gusta, piensas bien de ti,
tú te aceptas. Uno no acepta algo que no quiere, que no le gusta, o que si no me gusto yo no me acepto. Entonces es cuando la autoestima va a empezar a sanar. Pero primero hay que hacer ese trabajo de trabajar con el autoconcepto. En la siguiente ustedes van a encontrar sobre la base, vamos a decir que es el lema de la autoestima. En 22:39 de Mateo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes dar ni recibir amor si primero no te amas a ti misma o a ti mismo. Para estar listo para amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo primero. No es egoísmo, es un mandamiento bíblico, el segundo gran mandamiento. Y lo otro es adquirir responsabilidad. A los niños hay que ayudarlos a crear responsabilidad de sus actos, ¿sí? Y además que ser responsable de lo que yo hago y de lo que yo digo indica que soy una persona madura. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los niños crecen, hay un pensamiento que dice, coloca responsabilidades sobre los hombros de tus hijos para que crezcan sobre los pies, con los pies sobre la tierra. Y eso tiene mucho sentido, porque si no, van por los aires como unos príncipes y princesas creyendo que todo es de gratis. Y no lavan el plato donde comen. Hay que enseñarles desde chiquito, mira, si te pusiste esa ropa interior y la usaste, lávala, te corresponde porque es tuya, la sacaste de tu cuerpo, la usaste. Comiste en ese plato, te toca lavarlo porque es el plato donde comiste. Y hacerlos responsables de sus espacios, que ellos mismos recojan sus juguetes, que ellos mismos limpien su habitación, porque esto les va a ayudar en su bienestar emocional. ¿Cuántos problemas no hay en casa? Porque toda la carga de las responsabilidades del hogar, hablando solo de responsabilidades hogareñas, caen sobre una sola persona. Cuando hay 5, 6, 8 personas en una casa y todos deben ser responsables de un espacio y de las cosas propias, pues esto hace que falle. Y la actitud positiva, buena disposición o ánimo con el que se enfrenta una situación. Fíjense, la actitud positiva, hay un video de Amy Cody que les invito a buscar, se llama El lenguaje corporal, algo sobre el lenguaje corporal. Hizo un experimento, dice, parándose con los estudiantes que tenía, con unos sensores para observar el cerebro en las pantallas, se paraban como Superman, ¿no? Con los brazos hacia los lados, piernas abiertas, mentón arriba, con actitud. Por unos minutos, a los instantes, empezaba la dopamina, serotonina a dispararse en el cerebro, hormonas de la felicidad. Solo con el lenguaje corporal que estaban teniendo, parados con actitud. ¿Sí? Así que esto para mí es terapéutico. Yo a muchas personas les indico a pararse como la Mujer Maravilla frente al espejo, diga que sí puede, que Cristo, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, parada con el cuerpo como queriendo, ¿no? Y eso ayuda a mejorar la actitud. Y por último, las habilidades socioemocionales, que consisten en lograr manejar situaciones sociales con emociones positivas y negativas que están involucradas en las relaciones. Y sin habilidades socioemocionales es muy difícil tener bienestar emocional en una casa, en un lugar de trabajo, donde jugamos el fútbol, donde hacemos la gimnasia. Necesitamos habilidades socioemocionales. La primera, escucha activa, que es la habilidad de comunicarse dándole a entender al otro, en la siguiente diapositiva, Yasmi, dándole a entender al otro que te estoy escuchando. Oye, tu hijo te está hablando, baja la estatura de tu hijo, adelanta tu cuerpo, tu esposa te está hablando, coloca el teléfono a un lado, da señales de que de verdad estás escuchando, haz contacto visual, di cosas como, sí, sí, como dando señales de que estás siguiendo una conversación y que estás escuchando. Eso es la escucha activa. Haz una pildorita ahí de escucha activa. Empatía en la siguiente,
que es esa capacidad de entender, de percibir al otro, sus sentimientos, sus emociones, lo que está sintiendo desde la historia del otro, porque cada persona trae una historia. Entiende a tu esposo desde la historia de él, desde de su crianza, de cómo creció, qué aprendió. Entiende a tu esposa. Eso es importante para la desarrollo. La empatía es muy importante para desarrollar una habilidad socioemocional. Así que les dejo eso allí. La asertividad, en la siguiente, es la comunicación equilibrada, cuando no hay agresividad ni hay inhibición. Es decir, que la persona desarrolla una capacidad de equilibrio, de comunicarse, de defenderse, de decir sus opiniones sin tener que elevar la voz, ni tampoco quedándose callada. Ay, no, yo no digo nada porque a mí nadie me escucha. No, sino poderlo decir, pero de manera equilibrada. Esa es la comunicación asertiva, que tenemos que también trabajar, aprender a trabajar para el bienestar emocional y aprender a resolver los conflictos, ¿sí? Que también es importante. El trabajo en equipo, en la siguiente, y terminamos con Filipenses 4, que es otro versículo que yo creo que no puede ser mejor para cerrar. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que creo que paz, armonía es lo que necesitamos en nuestros ambientes, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus emociones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si yo hubiera sido Pablo, lo escribo al revés. Sus pensamientos y sus emociones. ¿Por qué? En terapia cognitiva creemos que primero son los pensamientos y luego viene todo lo que sentimos, según la calidad de nuestros pensamientos. Pero bueno, Pablo no era psicólogo, entonces está muy bien. Lo importante es que si no nos desesperamos, no nos inquietamos, sino que vamos a Él con oración y ruego a Jesús, Él va a cuidarnos emocional y mentalmente. Y en la última dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que el bienestar emocional está al alcance de todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Sofía. Ha estado muy interesante. A ver si alguien se anima con alguna pregunta. Tenemos poco tiempo por eso, porque hemos dejado que explicaras todo, porque todo estaba muy hilado. Así que daba cosa interrumpirte. Esperamos que terminaras todo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, podemos... tienes tiempo un poquito, ¿no, Sofía? ¿Un poquito tienes? Sí, por mí no hay problema. Para mí son las 3:15 de la tarde. Y ya comiste, ¿no? Así que... Sí, claro. Muy bien. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo? A ver quién se anima. ¿O quedó todo muy entendido, Sofía? Pues, esto está muy bien. Bueno, también es un buen indicativo. Sí. Sí. A ver quién se anima. ¿Qué hacer si hay una persona? Por favor, repetir el gesto para que el cerebro interprete que está riendo. Espérenme un momento, ya lo voy a repetir. A ver, le gustó, ¿no? O tal vez no lo vio, escuchó, estaba por allí escuchando y no lo vio. Así, con un lápiz en la boca. Entonces el cerebro cree que te estás riendo y empieza a disparar chispitas de felicidad, de hormonas. Vale, hay unas preguntas en el chat. Si puedes verlas. Voy a parar la grabación, ¿ok? Sí.